Calendario de vida que tenemos etapas en las que son épocas, son tiempos en los que los vivimos por festividades, ¿verdad? Y ahorita pues estamos en el tiempo que estamos viendo que se le llama de agradecimiento, Thanksgiving, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, cómo todo se comercializa, ¿verdad? Si ustedes se fijan, lo mismo, comercialización de las cosas, principalmente dicen, ¿qué es lo que es más exitoso para vender? Bueno, pues es la época de Navidad, entonces van acelerando más y más la promoción de la Navidad, ¿verdad? Ya desde cuando ya ustedes vamos a la tienda y ya vemos cosas de Navidad, ¿verdad? Cuando antes, pues se aguantaban las ganas y hasta que pasaba el día de gracias, de Thanksgiving, entonces empezaban el énfasis de Navidad. Ahora ya no, ya está desde antes, ¿verdad? Pero estamos en la época de Thanksgiving, de dar gracias, que es algo bien importante que vemos que dentro Dios en su soberanía permite que podamos enfatizar en días festivos y recordar cosas que son bien importantes que el Señor quiere que sepamos. Ahora, en cuanto al Día de Gracias, el Día de Gracias pues no se trata nada más de tener un día libre, juntarnos en la casa con familiares, amigos, hacer una carne asada o un pavo asado y ver el fútbol o lo que sea, ¿verdad? Va más allá todo eso, ¿verdad? Siempre tenemos que ver que va más allá y sobre todo que nosotros podamos, para que lo podamos celebrar de una manera más completa, con mayor significado, es importante que entendamos qué es lo que celebramos, de dónde viene esta celebración. Y si nosotros queremos ir hasta el origen de la celebración del Día de Gracias, ¿hasta dónde vamos a irnos? No nos vamos a ir hasta una proclamación que hizo, por ejemplo, el presidente Washington de que de tal día, tal fecha, habrá un día para dar gracias y eso. No vamos a ir, tenemos que ir todavía más atrás. Tenemos que ir hasta los peregrinos que vinieron a los Estados Unidos de allá de Europa y que vinieron, ¿verdad? Ellos como misioneros. En realidad vinieron como misioneros porque no estaban de acuerdo con la clase de cristianismo que se estaba estableciendo en Europa. En Europa había una guerra religiosa en la que un país decía, la religión nuestra de nuestra nación va a ser tal religión, ¿no? Y otros países, no, la nuestra va a ser la luterana, no, la nuestra va a ser esta, la nuestra va a ser la otra. Y así empezaron a hacer ese establecimiento de la religión cristiana oficial del gobierno. Y ellos dijeron, no, eso no es correcto, eso no enseña la Biblia. Lo único que produce ese establecimiento de una religión oficial para una nación es una bola de gente religiosa, pero no espiritualidad, no una verdadera conversión y salvación. Entonces, al ver que ellos que no había dónde ir, si iban a un lugar, acá tienes que ser luterano, si acá tienes que ser anglicano, acá tienes que ser esto, entonces dijeron, acá tienes que ser católico. Dijeron, no, vámonos al nuevo mundo para establecer una nación que verdaderamente se rija por la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver un video corto, es de 6 minutos. Es un video que el hombre va a estar hablando en inglés y la mujer lo traduce en español. Pero como están afuera, fueron al lugar donde originalmente llegaron los peregrinos. Entonces hay viento, se vino el viento y se oye en el micrófono el así es que se los digo para que no piensen, ay, los hermanos de allá, ¿por qué no le quitan ese ruido al sonido? No, porque ya está así la grabación, ¿verdad? Es un video. Más bien quiero que se concentren en lo que están diciendo. Nos están dándonos un resumen de la fe de los peregrinos. De la fe de los peregrinos, porque muchas veces, y más hoy en día, que se está, como quien dice, cambiando la historia, ¿verdad? El liberalismo está cambiando la historia. Pues ya muchas veces las nuevas generaciones no saben la verdadera historia y es mejor que la escuchemos. Vamos a ver es de no más de 6 minutos, vamos a poner atención. Ok,
Entonces pudieron ver, espero que se hayan concentrado, hayan escuchado, aprendido un poco más, ¿verdad?, acerca de esto, porque vamos a estar aprendiendo cosas que nosotros podemos aprender de estos hermanos, de estos peregrinos, ¿verdad?, acerca de ellos, y entender, ¿verdad?, que es apropiado que en esta temporada honrar a los peregrinos, quienes dejaron su tierra natal en busca de libertad para adorar a Dios. Pues debemos nosotros, porque no más pongas a pensar, ¿cuándo, en qué años atrás, en el pasado, que usted ha celebrado el día de dar gracias, ha dado gracias a Dios por los peregrinos? ¿Se acuerda usted algún día que haya dicho? Tenemos en mente claro, está claro nosotros, lo que ellos hicieron, quiénes eran ellos, lo que vinieron a hacer, lo que estamos nosotros ahora gozando gracias a la fe de ellos, gracias a ellos, vamos a dar gracias a Dios por ellos. ¿Lo ha hecho alguna vez? Si no, pues nunca es tarde, ¿verdad?, para que en esta temporada, en este día de dar gracias, podamos ser agradecidos por ellos, ¿verdad?, por lo que ellos vinieron a hacer, porque pues no es fácil, ¿verdad?, lo que hicieron. Vamos a ver en primer lugar, la primera cosa que nosotros podemos aprender de los peregrinos, ¿verdad? Ahora sí, ya volvió. Nosotros aprendemos de ellos la fe de ellos. Por lo tanto, nuestro reto es que nosotros seamos fuertes en nuestra fe. Fuertes en nuestra fe. ¿Okay? ¿Qué tan fuerte usted se considera en su fe? Usted. Digamos, si se califica usted de un 0 a un 10, ¿cuál sería su calificación que usted se da en cuanto a su fe? ¿En dónde se encontraría? Ahí ustedes califíquense cada quien, ¿okay? Pero estoy seguro que todos nosotros vemos que hay lugar para crecer en fe, ¿verdad? Para fortalecer nuestra fe. Todos nosotros. No creo que nadie de nosotros nos hayamos dado un 10, ¿verdad? ¿Hay alguno de ustedes que se dé un 10 para empezar a adorarlo? Sí. No, ¿verdad? Entonces hay lugar para crecer en la fe. Y entonces es importante, por eso si se fijan en la Biblia, vemos que se nos enseña que tomemos ejemplo de otras personas que vemos que son hombres, mujeres de fe, de mayor fe que nosotros, que los veamos como ejemplos, sigamos el ejemplo de ellos. Entonces no tiene nada de malo que nosotros sigamos el ejemplo, ¿verdad?, de la fe de los peregrinos, que sabemos que fue una fe tremenda, porque nomás imagínense el viaje que hicieron ellos en barco, como decía ahí, no tenían todo lo que modernamente tenemos para navegar, cruzar el océano desde Europa hasta acá, venir de países, los países, pues, si nosotros nos ponemos a comparar lo que era en aquel entonces Europa, con toda la educación, con todos los adelantos que tenían ellos en todas las áreas de la vida, y venir a un lugar donde no había nada, no había nada, o sea que venían de una gran civilización a una no civilización. ¿No creen ustedes que se requería una gran fe el relocalizarse así? Porque es como, por ejemplo, usted tendrá la fe para decir, aquí estoy bien cómodo, pero me voy a ir de misionero a una jungla donde no hay nada de civilización. No hay casas, no hay electricidad, no hay agua, no hay tiendas, no hay nada. Todo eso ellos lo tenían allá en Europa, pero ahora se vienen para acá, no hay nada. ¿Usted tiene la fe como para ir así? Que vuelvas a calificar otra vez la fe. Entonces, vemos, ¿verdad?, que la fe de ellos es algo sorprendente. Cuando uno se pone a leer los documentos de lo que ellos pasaron, porque hay muchos escritos históricos,
de lo que ellos sufrieron, por lo que ellos pasaron, de enfermedades, del clima, de las temperaturas, de tantas cosas que vamos a ver, dice uno, wow, qué bárbaros. ¿Y quién los trae? ¿Para qué andan aquí? ¿Por qué tanta violencia? ¿Para qué se vienen? Si va a ser tan sufrido. Bueno, era la fe de ellos. Esa era la fe de ellos. ¿Por qué? Ellos no le temían ni al monarca ni a la gente, solo a Dios. Por lo tanto, ellos pudieron levantarse en contra de los reyes, donde fue a decir, no, esto no es de acuerdo al evangelio de Dios, de acuerdo a la Biblia, no se debe de establecer una religión oficial como nación. Eso no enseña la Biblia, no es beneficioso para la nación, para las personas, porque lo único que va a crear esto es una bola de religiosos como los fariseos, los saduceos y los escribas, y no va a producir verdadera espiritualidad en la vida de las personas. Y se pusieron en contra. En Holanda, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en todas partes, decían, no, esto no es correcto, ¿verdad? De que quieran poner una religión del Estado. Y ellos únicamente querían seguir lo que dice la palabra de Dios. Creían en Cristo y creían en su reino. ¿Okay? No en los reyes terrenales humanos, sino en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos creían en el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, no de las monarquías humanas. Y para ellos el establecer el reino de Dios aquí en la tierra es establecer el gobierno de Cristo en los corazones de las personas. Y no que el gobierno determine cuál debe ser su fe, cómo la debe de llevar a cabo, cómo la debe vivir, qué religiosidad, pero no una verdadera fe basada en una verdadera relación con el Cristo resucitado vivo. Entonces, eso era lo que ellos creían y por eso se rebelaban contra ese estilo de vida y a esas creencias. Creían que la fe cristiana podía ser una gran nación. Y ellos veían, ¿verdad?, que lo que se quería establecer allá en Europa no iba a producir grandes naciones, para nada. Así es que, ¿qué alternativa tenían ellos? Más que buscar otro lugar donde establecer una nación bajo las creencias bíblicas que ellos sostenían. Y al ver que pues todo lo que era la región de Europa pues ya estaba como quien dice ya controlada, ya no podían ellos establecer una nueva nación, dijeron vámonos al nuevo mundo. Vámonos al nuevo mundo, vamos a agarrar barcos y vámonos y allá establecemos una nueva nación que sea verdaderamente de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa era la fe que ellos tenían, porque pertenecían a Dios, tenían una profunda fe y confianza en sí mismos. O sea, no tiene nada de malos tener una confianza en sí mismo mientras uno sepa que está haciendo la voluntad de Dios, mientras uno sepa que está siguiendo los principios, los mandatos de Dios, tener esa seguridad en uno mismo. Y así es como ellos vivían, así es como ellos en realidad expresaron su fe fuerte que ellos tenían, que es algo que nosotros tenemos que también tener, porque como ellos se basaban en la palabra de Dios, ellos se basaban y los inspiraba pasajes como este de Josué, donde el Señor le dice, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Así es que ellos creían en las promesas de Dios, decían, así como estuvo el Señor con Josué, va a estar con nosotros en la mar, va a estar con nosotros en el nuevo mundo. Así es que hay que ser valientes, hay que esforzarnos, hay que no desmayar, hay que no tener miedo. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. ¿Así es su fe de usted, suya? Así es como usted piensa, así es como usted vive, así es como usted siente y con pasión. Esto es característico de usted. Esa es la fe que estamos
queriendo imitar de los peregrinos, que nosotros podamos tener esa clase de fe. Ahora, en segundo lugar, otra cosa que podemos aprender de ellos es que ellos vivían unas vidas bien disciplinadas. Su vida era una vida disciplinada, la de ellos. ¿Okay? Y los peregrinos nos dejaron, cuando uno lee los escritos de sus vidas y las anécdotas de todo lo que vivieron, nos dejaron un ejemplo de una vida disciplinada. ¿Okay? Disciplinada. Que hoy en día, pues en realidad la gente se burla de una vida disciplinada. Fíjense, ellos llevaban una vida tan disciplinada que a través del tiempo, conforme se fue relajando el verdaderamente querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios, empezó el vivir esa clase de vida, se le empezó a ver como algo negativo. Ustedes han oído que dicen, ay, son unos puritanos. ¿Verdad que es una forma derogatoria, una forma ofensiva de decir, ay, son unos puritanos? Bueno, ellos eran puritanos. Así es como se les conoce, eran puritans, eran puritanos, que quiere decir que ellos vivían vidas disciplinadas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Así es como ellos vivían. Eran puritanos que estaban listos para ordenar todo. Vida personal, adoración, la iglesia, asuntos comerciales, opiniones políticas e incluso recreación de acuerdo con los mandamientos de Dios. ¿Se fijan qué diferencia de lo que es el verdadero significado de ser un puritano a como hoy en día se le usa de una manera negativa? Ah, eres un puritano. Ay, gracias a Dios. Yo decía, para mí sería un honor que me dijeran, eres un puritano. Yo he leído mucho los escritos de los puritanos y se queda uno con la boca abierta de ver la sabiduría, la profundidad de lo que es verdaderamente tener una relación tan íntima con el Señor, que adquieren tal concepto de Dios que se queda uno con sus escritos, wow. Como por ejemplo, hay muchos libros, ¿verdad? Como hoy en día, ¿verdad? Que se le llaman escritores ligeritos, está ligerito, que puede uno en una hora leer sus 30, 50 páginas, ¿verdad? De un libro, pero de los puritanos, qué bárbaro. Una página te tienes que quedar a meditarla, a verla, a analizarla, a quedarte sorprendido, ¿verdad? De lo que escriben, que no son ligeritos, son profundos. Y es porque ellos así vivían esa clase de vida. Así era como ellos pensaban, así vivían, así se comportaban de esa manera disciplinada. Entonces nosotros tenemos que tomar ejemplo de ellos. La ética del autocontrol, ¿verdad? Que esa era una de las éticas de ellos, y la disciplina espiritual recae extrañamente en los oídos de la generación actual. Podemos considerar que la generación actual es una generación puritana, entendiendo ya ahora el concepto correcto de lo que es ser puritano. ¿Creen ustedes que así es como la generación actual piensa y desea vivir de una forma ordenada de acuerdo a la palabra de Dios? No, es lo menos. Es más, la gran tragedia en la que vivimos es que aún los cristianos que nos consideramos más conservadores, es extraño el vivir una vida así. Preferimos tener una combinación de estilos de vida de acuerdo acá al mundo, a la sociedad, y acá a la iglesia, a la Biblia, y hacemos un cóctel, y en un momento me parezco más allá y en otro momento me parezco más acá, y andamos como los camaleones, pareciéndonos aquí, pareciéndonos más para allá. Pero vemos el ejemplo que nos dejaron estos hermanos, ¿verdad? Un ejemplo de verdadera fe, de vivir una vida disciplinada. ¿Qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacaron ellos eso? De la Biblia. De pasajes como Tito 2.
como nomás les voy a mostrar los primeros 5 versículos, donde dice, Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida, fíjate, que refleje la sana enseñanza. ¿No es esto la base de la vida puritana? Ahí está, que refleje la sana enseñanza. ¿Dónde va a encontrar usted la sana enseñanza? La palabra de Dios. ¿Y dónde más? En la palabra de Dios. ¿Y dónde más? En la palabra de Dios. Y no más en la palabra de Dios, ¿verdad? No más ahí se va a encontrar la sana enseñanza. Y es lo que está diciendo. Fomenta, promueve una clase de vida que vaya de acuerdo, en armonía con la palabra de Dios. Versículo 2 dice, enseña a los hombres mayores. Levanten la mano los hombres mayores. No, puros jóvenes aquí, ¿verdad? Sí, enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio. Ejercitar el control propio. Ahora, ¿saben ustedes, para la cultura hebrea, quién era un hombre mayor? A ver, el hermano que conoce de eso, ¿qué se acuerda usted, hermano? ¿Qué edad se le consideraba ya un hombre mayor? Bueno, la hombría empezaba a los 13, de 12 a 13, después a 33, después a 70. 12 a 13 años de edad. Por eso es que tenían esa fiesta, esa celebración de pasar de una etapa de la vida a otra, y ya se le consideraba a un hombre como un hombre, una mujer verdaderamente, que ya eran responsables ante la ley de Dios, 100%, responsables ante Dios. Entonces enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, que entre nosotros vemos nosotros a un adolescente como un hombre. No, nosotros estamos excusando, no, todavía no cumple 18 años, no, pues todavía apenas está ahí estamos nomás extendiéndoles la responsabilidad de que se comporten maduramente, se las estamos extendiendo y extendiendo. No, son 21 años, la mayoría de edad no son 18 hasta los 21, y ahí nos la llevamos y ahí los tenemos a los 50 años inmaduros todavía, ¿verdad? Entonces, dice, enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Dice, deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y de paciencia. Ahora, hermanos, ¿califica usted? ¿Este es usted? ¿Esta es la clase de hombre? ¿Usted? Esto es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Esto es lo que queremos aprender de los puritanos, que los puritanos vieron esto y dijeron, esta es la voluntad de Dios, tenemos que ordenar nuestra vida de acuerdo a su palabra, de esta manera, tenemos que vivirla y tenemos que ayudarnos, porque esa era una de las características de los puritanos, que ellos vivían como una comunidad. ¿Para qué? Para ayudarse, hacerse responsables de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que somos? Una iglesia, una comunidad que nos reunimos. ¿Para qué? Para hacernos responsables de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando a veces se le quiere hacer responsable a una persona de que no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, usted no se tiene por qué meter en mi vida, y que era la mentalidad del mundo. Yo soy independiente y usted no se debe meter en mi vida. Entonces, ¿qué quiere? Quieren las dos cosas. Quieren la comunidad cristiana, pero quieren el sistema del mundo. ¿Se fijan cómo estamos hoy en día confundidos y no entendemos, verdad, en cuanto a cómo debemos ordenar nuestra vida? Y los puritanos son un ejemplo, los peregrinos que vinieron a establecer esta nación son un ejemplo para nosotros de tener esta clase de fe. Dice en el versículo 3, de manera similar, enseña a las mujeres mayores. A ver, levanten la mano las mujeres mayores. Oh, pura señorina, ¿verdad? Las mujeres mayores, ¿ok? A vivir de una manera que honre al Señor, que honre a Dios. No deben calumniar. Y empieza por ahí, ¿verdad? Porque dicen que a la mujer es a la que más le gusta el chisme, ¿verdad? Pero no sé, nomás eso dicen, yo por ahí oí, ¿verdad?
Dice, no deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. ¿Okay? O sea que dice, sean maestras, hablen para edificación, para enseñanza, no para esparcir chismes. Y luego el versículo 4 dice, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Deben de ser ejemplo. ¿Por qué muchas mujeres no quieren hacer eso? Porque no son ejemplo. Entonces tienen que hacer esto. Y lo dice el versículo 5, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y someterse a sus esposos, entonces no deshonrarán la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque van a ordenar su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, sinceramente, el sistema en el que vivimos es un sistema establecido por el Espíritu de Dios. No. ¿Por cuál espíritu es? Por el espíritu que dice el Señor que reina en las tinieblas. Este sistema es el sistema que no es un sistema que refleje el reino de Dios, ¿verdad? Y es lo que debemos de entender, es lo que le llamamos la batalla espiritual, la guerra espiritual, que debemos de ver lo que en eso consiste, que estamos constantemente en contradicción, nuestros valores, nuestras creencias, nuestra ética, con lo de la sociedad. La sociedad completamente es diferente. Entonces, este sistema, hermanos, está principalmente diseñado por el enemigo de Dios para que no podamos ordenar nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso hay una lucha. Porque fíjense, como aquí, por ejemplo, dice, está hablando a las mujeres a vivir sabiamente y ser puras y trabajar en su hogar. Sinceramente, de acuerdo a este sistema, ¿dónde es donde la mayoría de las mujeres trabajan? ¿En el hogar o fuera del hogar? Fuera del hogar, ¿verdad? Y porque trabajan fuera del hogar, ya no se pueden envolver detalladamente en la educación de los hijos, ¿verdad? ¿A quién le tienen que dejar la educación de los hijos? Al taller de humanismo, que es allá la escuela pública, a ese taller de humanismo, a ese taller de inmoralidad. A ellos se los tiene que dejar, porque la mujer dice, es que yo no puedo dejar de trabajar, porque entonces ya no vamos a poder vivir como vivimos. Queremos vivir con esta casa, queremos vivir con estos carros, queremos vivir con esta ropa, queremos vivir con estas vacaciones. Entonces, por lo tanto, los hijos, vámonos. Se los entregamos al Estado, al gobierno, que él los eduque. Pero pues en realidad usamos hasta mal la palabra, que él los eduque, que él los maleduque. Porque por todos lados, si lo quiere ver moralmente, no los va a educar bien moralmente, éticamente no lo va a educar moralmente. Si lo quiere ver académicamente, menos y menos. Aquí en California somos de los estados más bajos en aprendizaje académico. Entonces, el sistema. Y ahí es donde uno dice, voy a ordenar mi vida de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, que estoy diciendo que podemos aprender de los puritanos, que así lo hicieron. ¿Okay? Número 3, disfrute la libertad bajo la ley. ¿Okay? Disfrute la libertad bajo la ley. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que el acuerdo de Mayflower fue el precursor de la Constitución de los Estados Unidos. Porque ese acuerdo en el Mayflower es el nombre del barco. Y los peregrinos, antes de pisar tierra, aun cuando estaban ya que llegaron aquí al Nuevo Mundo, dijeron, antes de desembarcar, tenemos nosotros que ponernos de acuerdo cómo vamos a vivir en el Nuevo Mundo.
¿Cómo vamos a vivir? Y no estaban diciendo, ¿cómo vamos a vivir? ¿Vamos a hacer casas de palo? No, estaban hablando de los valores que verdaderamente producen una sociedad. ¿Mm? Y cuando usted lee lo que ellos escribieron, y se queda uno sorprendido y dice, ¿qué eran abogados o qué? ¿Por qué tanta profundidad? ¿Por qué tan...? No, simplemente por la ética y la moral bíblica que pudieron escribir, como escribieron de cómo se iban a conducir como sociedad al establecer una nueva nación. Y ve uno, ¿verdad?, cómo ellos pensaban. La libertad ejercida por los peregrinos no degeneró en libertinaje. La suya era una libertad bajo la ley. ¿Qué es lo que hoy en día, qué está pasando principalmente en nuestros estados liberales, California, Nueva York y otros? ¿Qué estamos viendo? Que según esto, la libertad la están malentendiendo y está degenerando en libertinaje. Por eso ustedes pueden ver que ni siquiera a las autoridades se les está respetando hoy en día. ¿Han visto ustedes videos de lo que están haciendo con las policías? ¿Han visto ustedes, sí o no? No, porque si ven Univisión nunca van a ver nada de eso. Si ven todos esos noticieros, nada de eso van a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mayor de esa ciudad tiene mentalidad liberal y según esto respeta la libertad de los ciudadanos, y si los ciudadanos no quieren a los policías y les andan echando orines y agua y les andan volteando los carros de policía y andan quebrándose y todo, tienen orden los policías de no hagan nada, no hagan, déjenlos que hagan lo que quieran. ¿Será esa libertad o será libertinaje? Entonces, nosotros debemos de aprender de los peregrinos que ellos tenían libertad, pero bajo la ley, respetando la ley. No la convirtieron en libertinaje. Y hoy en día, todo lo que sea de acuerdo a la ley, los liberales dicen, no se debe de respetar la ley. No se debe. Y vean ustedes los diferentes temas que están ahorita en discusión y van a darse cuenta que los liberales están diciéndonos no respeten la ley, no respeten la ley, no respeten la ley. Y muchas veces cuando nos conviene a nosotros que no se respete la ley, sí, yo estoy de acuerdo en que no se respete la ley. ¿Qué quiere usted que vengamos a tener una nación en libertinaje completamente? Aunque me afecte a mí personalmente, tengo que decir que se cumpla la ley, porque la ley es buena, la ley es establecida por Dios. Los infractores de la ley, agitadores, manifestantes y criminales de nuestros días habían sido rechazados por los peregrinos. No crean que los peregrinos hubieran dicho, déjenlos, ellos tienen derechos, tienen libertad de expresión, ellos pueden hacer todo esto. Los peregrinos habían dicho, tienes que ordenar tu vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto no es de acuerdo a la palabra de Dios. Es lo que hubieran hecho. ¿Por qué? Porque para ellos la libertad bajo la ley significaba juicio para los que no tienen ley. Los que no tienen ley, pues necesitan pagar las consecuencias de no querer vivir bajo la ley. Pero hoy en día no, hoy no se quiere tener consecuencias por no querer vivir bajo la ley. Entonces poco a poco estamos cambiando la ética, cambiando la moral, esa ética moral que nos proviene de los principios judeo-cristianos, judeo, Antiguo Testamento, cristiano, Nuevo Testamento, nos proviene de ahí y los estamos eliminando poco a poco, eliminando y reemplazándolos por el humanismo ateo. Y vamos a ver qué bien nos va a ir con una sociedad basada en esos principios. ¿Por qué? Porque ellos los peregrinos conocían la Biblia y ellos querían ordenar su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y ellos querían vivir la verdadera libertad que es bajo la ley. ¿Por qué? Porque conocían Romanos 13. ¿Qué dice Romanos 13? Toda persona debe someterse ¿a qué? A las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados ¿por quién? Por Dios. Por Dios, están colocados por Dios.
¿Alguna vez vieron ustedes a Jesucristo, por muy diferente que Jesucristo pensara en cuanto a qué era lo justo, que era un verdadero gobernante, oponiéndose al gobierno? Nunca lo van a encontrar. Al contrario, cuando lo querían picar para que se opusiera al gobierno, decía, hey, tú dale a César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Punto. Y así en diferentes ejemplos que lo trataban de picar para que, no, dijo, yo me someto a la soberanía de mi Padre Celestial, y si, que así es como nosotros tenemos que decir, y si por alguna razón estoy bajo este contexto y todo, Dios sabrá por qué. Yo vivo por fe, yo no vivo por emociones, no vivo por sentimientos, no vivo de acuerdo a las circunstancias de la vida. Yo he ordenado mi vida de acuerdo a la palabra de Dios y yo tengo que someterme a las autoridades. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, ¿se rebela contra quién? Se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, dice. Entonces, los peregrinos conocían esto, ellos vivían, se habían ordenado sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios, dice, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Y se fijan ustedes, ahora el humanismo es completamente contrario a esto. No le tengas temor a las autoridades, haz lo que quieras, oféndelos, haz lo que sea con ellos. Hay un video donde hasta a un niño le dan una cubeta de agua para que se la aviente al policía. A un niño, desde chiquitos, enseñándoles a no tener respeto por las autoridades, sino que al contrario, denigrarlos, subajarlos, ofenderlos. Cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Versículo 4 dice, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. A los que hacen lo malo. ¿Se fijan? Todo esto es palabra de Dios. No crean que yo me inventé esos versículos, nada, son de la Biblia. Versículo 5 dice, por eso tienes que someterte a ellas, a las leyes, a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Tu conciencia limpia. Fíjense, está diciendo, no tan solo nomás porque tengas temor al castigo, sino porque en tu relación conmigo, en tu relación con Dios, que puedas tener paz de saber que has alineado tu vida de acuerdo a su palabra. La has alineado y estás viviendo de esa manera. Entonces, es algo que nosotros podemos aprender de los peregrinos, a disfrutar la libertad que tenemos, pero bajo la ley, sometidos a la ley. Una cuarta lección que tenemos, preocuparse por los demás. ¿Ok? Preocuparse por los demás. Los peregrinos, como creían en la palabra de Dios, se basaban en la Biblia, ellos creían que cada persona estaba hecha a imagen de Dios, que cada una tenía valor y un valor infinito a la vista de Dios. ¿Ok? Ellos creían en una creación de parte de Dios, y para ellos toda persona tenía un gran valor, fuera creyente o no fuera creyente, porque el valor que ellos le daban a una persona era porque fue criado a imagen de Dios, y la imagen de Dios estaba en esa persona, fuera quien fuera, así fuera una persona civilizada o una persona incivilizada, un salvaje, lo que fuera, ellos lo veían con valor. Ellos no veían a una persona incivilizada, a un indio no lo veían como un animal, lo veían como una persona de valor, de valor. Así es como ellos lo veían, porque así es como ellos pensaban. Vivían con nativos americanos, con los indios, que tenían diferente, un color de piel diferente y una cultura diferente, y eran los peregrinos los que ellos hacían todo el esfuerzo
de la manera de cómo establecer una relación amigable con ellos. Porque nomás pónganse a pensar, ¿quiénes eran los civilizados? ¿Los peregrinos o los indios? Los peregrinos eran los civilizados. Así es que ellos buscaban la manera, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, cómo podemos llegarles a ellos, cómo podemos tener una buena relación. Queremos presentarles el Evangelio, queremos que se conviertan, queremos que vivan para tu honra y tu gloria. Todo eso era lo que ellos querían. Entonces vemos que se preocupaban por los demás. Porque fíjense, en marzo de 1621 el jefe Samoset y los peregrinos firmaron un tratado de paz que duró muchos años. Era un tratado con alto contenido social y ético. Ahora, ¿de dónde creen que venían estos pensamientos de un alto contenido social y ético? ¿De los indios o de los peregrinos? Por supuesto, ¿verdad? De los peregrinos, que mostraba una profunda preocupación por las necesidades sociales, políticas y espirituales de los vecinos, o sea, de los indios. O sea, que los peregrinos tenían un verdadero interés por el mejoramiento de los nativos. Un verdadero interés. Fíjense hasta dónde llegaba el interés. Dice, los peregrinos mejoraron su nuevo mundo mediante el trabajo duro, constructivo y el trato justo con sus vecinos. Un trabajo justo con sus vecinos ellos tuvieron. Entonces, vemos, ¿verdad?, que es un ejemplo para nosotros de preocuparse por los demás. Y díganme ustedes, ¿cómo nuestro sistema social vive así? ¿La persona preocupándose por el bienestar de otros o todo es acerca de mí y yo y yo y yo? ¿Cuál ustedes creen que sea lo que prevalece más en nuestra sociedad? ¿El que las personas se preocupen por otros o nomás se preocupen por sí mismos? Eso es allá en el mundo, aquí no, ¿verdad? Y es que los peregrinos conocían la palabra de Dios y ellos querían ordenar su vida, vivir la vida de acuerdo a la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice, ninguno busque únicamente su propio bien. Porque sí, ¿verdad? Tenemos que procurar nuestro bien, dice, pero no nomás nuestro bien, dice, sino también el bien de los otros. También el bien de los otros debemos de preocuparnos, de interesarnos por el bien de otros, no nomás por los nuestros. Entonces, llevamos 4 lecciones que nos han dado los peregrinos. Vamos a ver la última, la quinta, y es comparta su fe. Comparta su fe. ¿Por qué? Porque, como les dije, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón por la que los peregrinos se vinieron para acá? ¿Por qué creen? Nada más, ¿verdad? Porque querían establecer una nueva nación basada en la palabra de Dios, y para hacer eso, ¿verdad? Al encontrar que ya había habitantes allí en ese nuevo mundo, pues ¿qué iban a tener que hacer? Compartir su fe, convertirlos. Tenían que hacer eso. Y los peregrinos eran evangelistas que nos dieron un ejemplo al compartir sus bendiciones espirituales y materiales con los demás. En el pacto Mayflower, los peregrinos se comprometieron con el avance de la fe cristiana. Fíjense, en ese documento que escribieron, lo primerito, la primera oración que escribieron, dice así, dice, habiendo emprendido para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Ese es el preámbulo de su escrito. Y de ahí empiezan a decir cómo van a vivir y todo ordenado de acuerdo a la palabra de Dios. Pero aquí hacen ver sus prioridades. Primeramente es para la honra, para la gloria de Dios y para avanzar la fe cristiana. ¿No es un gran ejemplo para nosotros? Dígame usted si este es el propósito para su vida. Vivir para la honra de Dios y
para el avance de la fe cristiana a través de usted. Así lo tiene usted establecido en su corazón, en su mente, que para eso usted vive, por eso existe, por eso el Señor lo escogió y lo salvó, para esto. Así lo tiene bien usted claro, establecido de tal manera que todas las mañanas dice: Señor, ayúdame a cumplir con el propósito de mi vida. Así lo hicieron los peregrinos. ¿No será algo para que nosotros les imitemos? ¿No será algo como para que nosotros, ese día de gracias, que estemos tan cómodos, podamos darle gracias a Dios por ellos? Yo considero que sí. Yo considero que sí. Porque así ellos fue como vivieron. Construyeron iglesias y escuelas. En 1636, dice, se fundó Harvard College para entrenar hombres para el ministerio. Ahora, esa universidad de Harvard, que vemos que es un taller completamente de humanismo, de ateísmo, originalmente fue fundada por ellos para entrenar hombres para la gloria de Dios, para servir a Jesucristo. Así fue como originalmente se hizo. Entonces, ¿se fijan el deseo de compartir la fe de ellos? Ahora, fíjense otro punto, para que al estar viendo estos puntos, es bueno que los comparemos con nosotros, con mi vida. Porque de esa manera nos estamos retando nosotros a, como vimos al principio, ¿cómo se calificó usted en cuanto a su fe, en cuanto a su vida cristiana? Entonces, muchas veces nosotros nos calificamos comparándonos entre nosotros, ¿verdad? Pero al compararnos con los peregrinos, ya estamos usando otro estándar, ¿no? Que si les pasa a ustedes lo que a mí, me comparo aquí entre nosotros y la sociedad cristiana en la que vivimos, pues arrogantemente me doy una buena calificación, pero me comparo con los peregrinos y saben que vamos a salir reprobado. Si es uno sincero. Salí reprobado en el examen. No, primero andaba bien arrogante y dije, qué bárbaro. ¿Quién? Fíjense lo que hicieron los hermanos. Dice, en 1663 se imprimió la primera Biblia, la Biblia Algonquín, para los nativos americanos en su propia lengua. Nomás imagínese usted llegar como misionero a una jungla y encontrar que sí hay indios nativos ahí y preocuparse por la salvación de ellos y que conozcan la verdad de Dios al punto de aprender el lenguaje de ellos para poder traducir toda la Biblia al lenguaje de ellos. ¿Será algo fácil? Lo hicieron ellos. Lo hicieron ellos. No tenían Google Translator. No había nada de lo que tenemos ahora facilidades para traducir, no había nada. Y sin embargo hicieron una Biblia para ellos, para cumplir con el propósito por el cual habían venido aquí, para el extendimiento de la fe cristiana. ¿Se fijan que eran convicciones lo que tenían ellos? No nomás eran palabrerías, eran convicciones que ellos tenían y que las vivían. ¿Por qué? Porque creían en la palabra de Dios. ¿Okay? Estos colonos llegaron al Nuevo Mundo no solo para encontrar la libertad para sí mismos, sino también para compartir con otros su fe. O sea, no era nomás para mí, yo ya encontré la libertad, ya no había libertad, pero aquí sí hay libertad, ¿no? Era para compartir la fe, para extender el reino de Dios aún aquí en el Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque creían en la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. ¿No dice así la gran comisión? Ellos lo creían y lo hicieron. Y lo hicieron, fíjense, teniendo que hasta aprender otro idioma, el idioma de los nativos y todo eso. ¿Tiene usted miedo de hablar de Cristo? Cada vez más y más.
Conforme el liberalismo se hace más agresivo, más nos callamos nosotros. Tenemos más temor. No, porque después van a decir que yo soy esto, me van a poner un label, me van a poner ¿comprende el label? Una etiqueta. Me van a etiquetar con que soy anti esto, que soy anti lo otro, que anti lo otro. Hermanos, ya la tiene, todas esas etiquetas ya la tienen. Desde el momento que usted diga soy cristiano, todas esas etiquetas automáticamente ya se las pusieron. Es que no le dé miedo, ya está etiquetado por el mundo. No le dé miedo hablar de Cristo. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, para poder llevar el evangelio a todas las naciones, a todas las personas, a todos los que no lo conocen. Para eso estamos aquí. No estamos aquí para disfrutar de una buena economía. Ese no es el propósito de Dios. Eso nunca lo va a encontrar usted en la Biblia. A eso no vinieron los peregrinos. ¿Ustedes creen que vinieron porque estaba mal la economía de Europa? No, no vinieron por eso. Ya vimos todo lo que sufrieron. Así es que aprendamos de ellos, hermanos. Aprendamos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por estas verdades históricas que podemos meditar en ellas acerca de estos hermanos peregrinos, cristianos, puritanos, que nos dan ejemplo a nosotros, Señor, que estamos gozando de los esfuerzos y sacrificios que ellos, grandes esfuerzos y sacrificios que hicieron, y que ahora nosotros somos recipientes de esos grandes beneficios. Pedimos, Señor, para que nosotros podamos estar conscientes del grado de nuestra fe, de la condición de nuestra fe, qué tan fuerte, qué tan débil verdaderamente está, y que tengamos un deseo profundo de crecer y fortalecer nuestra fe, Señor, a través de la obediencia, a vivir vidas disciplinadas, a verdaderamente ordenarlas de acuerdo a tu palabra, Señor, no de acuerdo a las circunstancias, no de acuerdo a lo que nos conviene, no de acuerdo a nuestras emociones y sentimientos, sino únicamente a tu palabra. Que podamos verdaderamente disfrutar de la libertad que gozamos en esta nación, pero obedeciendo y respetando la ley y verdaderamente entendiendo que viene de parte tuya para beneficiarnos y protegernos. Que nos podamos preocupar por los demás, Señor, al ver los que fueron hechos a tu imagen y semejanza, y que estemos dispuestos a compartir nuestra fe con ellos, así cueste lo que cueste, burlas, etcétera, etcétera, Señor, pero que nosotros te obedezcamos a ti y te honremos. Que podamos, así como ese documento que los peregrinos firmaron antes de poner un pie en tierra, que así también nosotros podamos decir que hemos emprendido esta vida cristiana para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Que ese sea nuestro propósito de vivir. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y para su honra y su gloria únicamente. Amén.